Buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que presentamos una iniciativa que registramos ayer que tiene mucho que ver con esas cosas que le preocupan al Partido Aragonés, con las cosas de comer, con las cosas del día a día, no con esas cosas de las que solo hablan algunos que se preocupan muy poco por Aragón y mucho por ellos mismos. Hablamos de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes y de esa igualdad que muchos reclaman y que nos damos cuenta con el paso del tiempo que luego no se lleva a la práctica. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a todos esos estudiantes, chicos y chicas, que tienen que salir de su municipio, terminada la educación secundaria obligatoria, hacer bachillerato o hacer un grado. Y se tienen que desplazar del lugar en el que viven, bien desplazarse diariamente con un transporte que tienen que pagar, o bien quedarse en una residencia que también tienen que pagar. Eso genera una desigualdad todos los días entre las personas que viven en el territorio y las personas que viven en las zonas más pobladas. Lo mismo nos pasa con los comedores asistenciales, esos comedores en los que los niños se tienen que quedar porque el transporte escolar sale después de que termina el comedor, entonces no tienen la posibilidad de volver a su casa y comer en ella. También es un coste que deben asumir las familias que están en los territorios menos poblados. Lo que nosotros pensamos es que no se tiene que resolver estas cosas. En algunos comedores asistenciales se resuelve mediante una subvención que se da a la familia y luego la familia la paga al ayuntamiento o al comedor asistencial. Pero mientras tanto la familia tiene que adelantar en torno a 180 euros al mes por niño. Una familia que tiene 2 niños son 360 euros cada mes. Si lo multiplicamos nos vamos a los 2.000 y pico euros al año. Hay familias a las que se les deben 2 años. 4.000, 5.000 euros, porque una familia tiene que adelantar un dinero de algo que no es su responsabilidad. Los niños se van por la mañana, vuelven a una hora determinada y vuelven después de haber comido. Si vuelven después de haber comido, ¿por qué la familia tiene que pagar esa comida? Esta desigualdad, que para nosotros es importante cuando se habla de la igualdad de oportunidades, de tratar de que todo el territorio se desarrolle a la misma velocidad, de tratar de que no se convierta Zaragoza en un polo de atracción centrífugo que atraiga a la gente, sino que se convierta en un motor que tire de la gente, las grandes ciudades que tiren de la gente, Huesca, Zaragoza y Teruel. Precisamente esto es de lo que hay que hablar. Nosotros cuando vemos que un niño de Cantavieja, por ejemplo, tiene que ir a Teruel, se hospeda en una residencia de estudiantes y su familia tiene que pagar, mientras que un niño que vive en el Ensanche, en la ciudad de Teruel, va al mismo centro a estudiar y su familia no tiene que pagar ni un euro. Ojalá fuese durante toda la etapa educativa, pero pensamos que por lo menos hasta la mayoría de edad los niños y las niñas deben tener una educación gratuita, vivan donde vivan. Porque un niño de 16 años no puede estar en cualquier tipo de residencia de estudiantes, no puede estar en cualquier sitio, porque hay una tutela que se debe ejercer y hay una responsabilidad. Por eso para nosotros es importante, como digo, que esta iniciativa salga adelante, la llevaremos lo antes posible al Pleno y sobre todo lo que queremos es que no haya ayudas, no queremos ayudas. Lo que queremos es que lo financie de forma directa el Gobierno. ¿Por qué? Porque una familia tiene que estar soportando un gasto durante todo un año para que el año siguiente se lo pague el Departamento de Educación, cuando el Departamento de Educación lo podría pagar directamente como hacen otros sitios. ¿Por qué tienen las familias que hacer de amortiguador económico al Gobierno con la desigualdad que eso genera? Por eso presentamos una iniciativa con 3 puntos. El primero es asumir de forma directa la financiación de los comedores asistenciales escolares en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón donde se preste este servicio, garantizando la igualdad de acceso a este servicio y liberando a las familias y los ayuntamientos de la obligación de adelantar los gastos. A esto nos referimos. ¿Por qué tienen que adelantar las familias los gastos si lo podría pagar directamente el Gobierno? Segundo punto sería asumir de forma directa la financiación de los gastos de desplazamiento y residencia de estudiantes de bachillerato y formación profesional básica o media que deban desplazarse a otra localidad para continuar sus estudios, de modo que se avance hacia la gratuidad real de la educación. La tercera, incorporar en los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón una partida específica para financiar estas medidas, asegurando su ampliación homogénea y estable en todo el territorio aragonés. Lo que dice la iniciativa es claro. Nosotros no queremos ayudas que unas veces van bien, otras veces no. Ayudas que, por ejemplo, hay casos de ayuntamientos que el ayuntamiento puede y adelanta ese dinero del comedor escolar para que los padres no tengan que pagarlo. En el municipio de al lado estamos viendo que los padres lo tienen que pagar porque el ayuntamiento no puede adelantar el dinero. Estas desigualdades no generan ninguna cuestión buena ni sobre todo ayudan a nadie. Y sobre todo, como digo, que cualquier padre, que cualquier madre que nos lea, que nos escuche, piense que un niño de la misma edad que el suyo, que vive en un municipio del territorio, tiene que pagar su familia 3.000 o 4.000 euros al año
para que estudien en el mismo centro. Eso es desigualdad y eso lo tenemos que resolver. Y a eso se dedica el Partido de Aragones, a resolver problemas y no a crearlos. Para crear problemas ya están otros que se les da genial. Si hay alguna pregunta, si hay alguna cuestión, si hay algo que queráis comentar, muchas gracias.